Muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados hermanos de la Iglesia Central Evangélica Santidad. Es nuestro deseo que Dios esté realmente bendiciendo sus vidas y que al estar en contacto con Dios a través de la palabra podamos también ser bendecidos, guiados, reconfortados, animados, que en general que podamos recibir de Dios su dirección y su bendición. En este mes, como usted sabe, hemos estado hablando desde el púlpito o de los estudios acerca de la gratitud hacia Dios. Gratitud que según Pablo debe ser por todo. Él mismo dice que estemos agradecidos por todos porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Tomando en cuenta estas palabras de Pablo, le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Te pedimos que esta reflexión, Señor, pueda llevar bendición, pueda llevar ánimo, fortaleza a quien lo necesite, Señor. Todos lo necesitamos, lo reconocemos. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos y pedimos tu dirección. En Jesucristo, amén y amén. El tema de esta tarde es motivos por los cuales dar gracias a Dios. Siendo personas con necesidades, con intereses, con ambiciones, en otras palabras, nosotros nos hemos dado cuenta de que dar gracias a Dios o a cualquier persona lo hacemos con mucho gozo cuando las cosas van bien, cuando lo que hemos planeado, cuando lo que hemos pedido ha sido satisfecho. Pero los motivos que Pablo tiene, de los cuales voy a hablar en este tiempo, no tienen que ver nada con bendiciones materiales, tampoco tienen que ver con bendiciones físicas. Pablo va más allá, y si bien es cierto, él enfatiza que Dios puede cubrir cada una de nuestras necesidades, también Pablo va más allá de la gratitud hacia motivos materiales o hacia motivos físicos. Y él se enfoca en otra serie de motivaciones para dar gracias a Dios. Y en este momento vamos a reflexionar sobre 3 motivos que Pablo tenía para dar gracias a Dios, motivos de los cuales nosotros también podemos apropiarnos y de esa manera pues rendir gratitud a Dios. El primer motivo que Pablo, que también nos atañe a nosotros, nos conviene a nosotros, es el motivo de la certeza de que Dios nos da la victoria o nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Victoria en la vida eterna en Cristo Jesús. Le leeré un pasaje algo extenso que está en Romanos, en Corintios y en 1 Corintios 15, 51 al 58. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y ponga atención a lo que resume Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios porque
sobre la muerte, sobre el aguijón de la muerte, sobre el pecado, sobre la corrupción, sobre la mortalidad. En Cristo Jesús podemos tener la victoria. Si hay un motivo de certeza hacia el futuro, es esa victoria que Dios nos promete. Esa victoria que está garantizada por Cristo Jesús, de que tenemos nosotros la vida eterna, de que en Cristo seremos más que victoriosos, y somos actualmente más que victoriosos. Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, Pablo enfatiza la vida cristiana actual y futura, y enfatiza que en la actualidad nosotros tenemos que ocuparnos de esta vida, y en la futura debemos esperar la redención, la promesa de la vida eterna. El segundo motivo por el cual debemos estar agradecidos con Dios es el motivo del testimonio al mundo sobre la fe que tenemos en Cristo Jesús. Testimonio al mundo acerca de la fe que tenemos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 1, verso 8, Pablo dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, y porque su fe se difunde por todo el mundo. Este no es un motivo material ni físico, es un motivo por el testimonio que los romanos están dando, ofreciendo al mundo. Y Pablo no pierde la oportunidad para decirle a los romanos que él está muy contento y que da gracias a Dios por ese testimonio de la fe que se difunde por todo el mundo. Qué bueno. También que nosotros, mientras permanezcamos en este terrenal mundo, vamos y podemos dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Testimonio que el mundo necesita. Testimonio que Dios nos pide que demos cuando nos dice que somos la luz y la sal del mundo. Sí tenemos motivos correctos, apropiados, motivos actuales por los cuales dar gracias a Dios. Y uno de esos motivos es el testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y por último, el tercer motivo es el motivo de la oportunidad o el privilegio de servir a Dios mientras llega la victoria final. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, Pablo le escribe y le dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Todos nosotros quizás recordamos cómo fue la conversión de Saulo, luego llamado Pablo. Sabemos que iba rumbo a Damasco a apresar cristianos, y mientras iba hacia ese camino tuvo un encuentro con Jesús. Él se le apareció en una luz pero muy radiante, muy esplendorosa, y ahí tuvieron una conversación, un encuentro, a tal punto que Pablo termina haciendo la pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Esa pregunta Pablo no la estaba haciendo solamente por salir de aquel momento, por salir del apuro, como podríamos decir. Pablo lo estaba haciendo porque él estaba convencido de que a partir de ese encuentro su vida sería diferente. Él iba a aceptar la voluntad de Dios, iba a vivir bajo esa voluntad. Por eso él da gracias a Dios, dice que por el motivo de que Dios le tuvo por fiel al ponerle en el ministerio. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, mientras tengamos esta fe, mientras somos testimonio, mientras estamos seguros de la vida eterna, tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos llama a servirle. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿está usted sirviendo a su Señor? ¿En qué ministerio usted está involucrado? La palabra ministrar es servir, significa servir. A veces buscamos motivos
no como los que he mencionado para dar gracias a Dios. Pero Dios tiene diferentes maneras de actuar en la vida de cada uno. El sábado pasado, unos 11 varones estuvimos en un retiro, un mini retiro, y yo tuve que irme en el carro, y mientras iba aquí desde el centro hasta la Cerro Grande, pues el tráfico era horrible, así como de repente usted lo ha vivido. Y mientras estaba así, yo estaba algo molesto porque no avanzaba para nada. El hermano Mario, que coordinaba el campamento, nos había dicho que lleváramos cada quien la cena porque no iba a haber cena en el campamento. Y yo me paré entonces ahí siempre medio molesto, allá en unos negocios ahí en la salida hacia Olancho. Y me estuve ahí unos 5 minutos cuando de repente veo que entran los demás varones que iban en el busito. Y cuando ya iba a pagar la cena, Jorge, uno de los hermanos que iba, me dice: déjelo así. ¿Cómo así? Le digo: no, yo le voy a pagar. Usted me va a pagar, sí. Y me pagó la cena. Mientras íbamos ya cada quien rumbo al campamento, comenzó a llover. Y manejar en esa carretera poco señalizada también es horrible. Yo no sabía si me había pasado o estaba antes, pero gracias a Dios que estaban los del bus, el hermano Edward, Jorge, el hermano Roberto y Mario, y ellos me esperaron ahí donde debíamos desviarnos para llegar al campamento. Esos son motivos de gratitud. También se me había olvidado una pieza de la ropa de cama, el cubrecolchón, y Edward, muy solícito, dijo: hermano, yo le voy a prestar el cubrecolchón. Cuando le pregunté cómo iba a hacer, él me dijo: no se preocupe, yo sé cómo me las voy a arreglar. 3 cosas, sí, de materialidad, pero 3 motivos sencillos, pero que solo se pueden dar en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Recuerde, hay 3 motivos por los cuales usted puede dar gracias a Dios: la victoria de la vida eterna en Cristo Jesús, el testimonio al mundo sobre la fe que tenemos en Cristo Jesús, y la oportunidad o el privilegio de servirle mientras llega la victoria. Dele gracias a Dios por eso. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Y gracias, Señor, también por el testimonio que podemos dar al mundo de que tú eres el Señor y Salvador. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. A quien nos esté viendo, escuchando, lleva tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.